visita, porcentaje de visitas nuevas, visitantes únicos. Aquí ya la cosa se tuerce porque incluso es una métrica que no está estandarizada, la definición, la tasa de rebote y la duración media de la visita. Entonces, con esto están las primeras páginas del libro definiendo lo que es cada uno, pero ya empieza a dejar entrever qué preguntas debes de hacerle a estas métricas. No cuántas visitas tienes, sino cuántas de estas son nuevos o de usuarios recurrentes. ¿Por qué la gente vuelve a tu sitio? ¿Por qué la gente entra de primeras a tu sitio? Entonces, ya empieza con esas métricas, sin llegar a hacer el análisis, a plantear ciertas preguntas que ya te dan una idea de que debes de ir a tu propia herramienta, sacar esos números y empezar a intentar sacar conclusiones. Que si aciertas bien, si te equivocas, pues bueno, siempre aprende uno de sus errores, ¿no? Entonces, una vez se ha metido con estas métricas, luego avanza ya con un caso un poco más concreto. Y se va con las dos métricas que considera bastante más importantes para ella, que es la tasa de rebote y el porcentaje de salida. El porcentaje de rebote y porcentaje de salida. En ese caso concreto, ya lo hace analizando el contenido de un sitio web. Solo para mostrar un ejemplo de qué miden esas dos métricas. Porcentaje de rebote relacionado con el contenido, porque cada página tiene una tasa de rebote distinta. Y en este caso, por ejemplo, va del 28% al 88%. Claro, lo que explica ella es que todas las métricas hay que ponerlas en contexto. Porque si tú coges la tasa de rebote del sitio en general, es el 53%. Pero claro, ya sabemos que las medias son odiosas. Porque si va de un 22 a un 88, ya me diréis vosotros de dónde saca el 56%. Entonces, ya dice que tienes que contextualizar todas las métricas y empezar a ir agrupando esas métricas en función de lo que quieres analizar en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Que tienes que sacar conclusiones de esa información, ¿vale? Para ahí empezar a aportar soluciones de mejora a las métricas que no te cuadran. Si una página tiene una tasa de rebote alta, solamente con eso ya tienes una gran información. Y es que esa página no consigue retener al usuario. Pues plantea una solución para mejorar ese problema. Con eso solo, con esos 3 primeros capítulos, ya hay un montón de trabajo para hacer en cualquier proyecto web. Si ya nos metemos en adelante, pues ya tenemos, por ejemplo, que ver las visitas netas. ¿Qué son las visitas netas? Pues ya explica ella que es la gente que sí se queda en el sitio. Una vez descartada la tasa de rebote, si el 40% de tu sitio, de tus visitantes rebotan, no has de tener en cuenta el número de visitas que te dice la herramienta, sino solamente al 60% que se quedan. Entonces ya empieza ella a dar algunas indicaciones de qué tienes que ver. ¿Cuántas visitas pierdes? ¿Por qué las pierdes? ¿Qué crees que estaban buscando? ¿Tienes problemas de captación, de fidelización, de retención? ¿De acuerdo? Y luego definir qué segmentos, como fuentes de tráfico, países, idiomas, acciones que hace el usuario en función del contenido que busca, qué segmentos son los más importantes para tu negocio. No para tu web. Y es muy importante destacar que lo importante de una web es que genera negocio. Tú tienes un objetivo de negocio que es el que tienes que intentar cumplir. Entonces, de ahí la importancia de segmentar. ¿Vale? De ahí llega ya el tema de agrupar esas métricas, ¿vale?, en KPIs, en indicadores, con un objetivo bastante claro. Conseguir llegar a la meta de lo que tú te has planteado hacer con tu página web, que no tiene por qué ser una venta. Puede ser darse de alta en un club de lectura, puede ser asistir a un evento, o puede ser llamar para pedir información de un curso. No tiene por qué ser una venta directa, pero sí tenéis que tener claros los objetivos del proyecto web. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué procesos puedes mejorar y qué tienen en común los que tienen mayor tasa, menor tasa, los que están más tiempo en el sitio, menos tiempo en el sitio, incluso los que convierten y los que no convierten? ¿Por qué los que han convertido lo han hecho y los que no han convertido, no han llegado al objetivo final, no lo han hecho? Y en ese caso hay que definir buenas KPIs que sean sencillas, aplicables, oportunas y útiles. Y una KPI, bueno, pues luego ya te dice que pueden ser, por ejemplo, la tasa de conversión, el coste por lead, porcentaje de visitas nuevas, y da un ejemplo. Nombra alrededor de unas 20 o 30 KPIs, pero luego cada uno tendrá que elegir las suyas, que son bastante complicadas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos os habéis leído el libro? ¿Cuántos os lo vais a comprar? Bien, estamos haciendo un buen trabajo. Es muy importante que entendáis que no voy a explicar lo que ya cuenta en el libro, voy a explicar lo que hay en el libro para que os lo compréis y digáis, ahora puedo empezar a hacer análisis web, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de métricas, yo he cogido 4, pero hay docenas y docenas de métricas que explica cómo se construyen
y cómo llevarlas a cabo y qué respuestas, qué preguntas responden esas métricas, ¿de acuerdo? Lo que son indicadores claves de negocio, del negocio y de la web, quién es el responsable. Es muy importante definir un responsable de cada indicador. La web, el impersonalizar la web. La web tiene que tener 3.000 visitas. ¿Quién es la web? Siempre decimos, el otro día comentaban en casa, hay que bajar eso de arriba. Hay. Digo, pues nada, cuando se baje solo, estupendo. Hay. Digo, no, ¿lo tienes que bajar tú o lo tengo que bajar yo? Si tengo que bajar yo, dilo, tú has de bajar eso. Y yo me haré responsable de eso o no lo haré. Entonces, en este caso los indicadores no pueden estar definidos respecto a la web. No, hay que llegar a 18 registrados al mes. ¿Por qué? ¿Quién se va a comer el marrón si no se llega a esos 18? ¿Y quién se va a llevar premios si se superan esos 18? Pues si no se define eso, las métricas no van a estar bien implementadas. Hay que definir qué mide cada métrica, qué mide cada KPI a través de esas métricas y cómo se validan. Porque no creáis que lo que dice una herramienta es válido. Hay que contrastarlo, hay que comprobarlo con un par de herramientas o con KPIs que crucen información. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí ya pasa al análisis básico, a lo que son las conversiones. Y empieza ya segmentando los distintos canales de captación. Aunque dice que cada usuario, cada proyecto, tiene que tener sus propios indicadores, por ejemplo, el número de veces que ha maullado el gato, el número de veces que le va a morder el rabo un perro, cada uno tiene que segmentar las fuentes de entrada, por ejemplo, como pueden ser pues por tráfico orgánico, de pago, social media o directo, o por países, o por idiomas, o por el contenido que el usuario estaba intentando encontrar y la fuente de tráfico que le ha llevado ahí. Entonces, ahí ya empieza, en el capítulo 4 a 6, ya empieza con el análisis. Ya empieza a definir, desde el punto de vista de Google Analytics siempre, ¿de acuerdo?, dónde tienes que ir a mirar, al menú de fuentes, todo el tráfico, y agrupando por medio el tráfico de buscadores, que es el Organic, el CPC, que es el de búsquedas de pago, el tráfico Referral, que es el de quién te enlaza, el tráfico directo y el tráfico de email. ¿De acuerdo? El tráfico de email lo trata luego especialmente bien en el tema del etiquetado de campañas, con el capítulo 7. Entonces, aquí ya es cuando empieza a decir, bueno, la gente que viene por orgánico, ¿qué tipo de interés tenía? ¿Vale? Han ido a Google porque tienen una inquietud y empieza a desglosar un poco el tipo de análisis que tienes que hacer. El tipo de preguntas que te tienes que plantear para poder averiguar qué es lo que ha ocurrido en tu sitio web. Lo mismo con el CPC. El CPC, aunque no lo detalla tanto porque tiene un informe propio, lo que dice es qué tipo de campañas has desplegado, cómo ha ido la conversión de esas campañas, qué es lo que estaban buscando y si la página rebota o no rebota, si el usuario tiene un interés especial o no. Y lo mismo el análisis offline, ¿vale?, del tráfico directo. Cuando haces campañas fuera de internet, todo el tráfico directo es porque la gente sabe tu dirección web, ¿vale? Yo puedo coger ahora y tomar como tráfico directo las búsquedas por Miguel López esta semana de Valencia. ¿Por qué? Porque es gente que ha venido aquí a este evento, me ha visto y ha dicho, voy a buscar a este señor. Pero es un evento que se hace fuera de internet, que yo puedo medir desde el tráfico de buscadores si lo tengo bien identificado antes, incluso de montar el evento. Entonces, aquí ya empieza a meterse ya en camisa 11 varas, con el tema de los ingresos, el valor medio, el valor por visita, cómo afectan las distintas campañas, si es de pago, si es orgánico, a los ingresos de un proyecto web, porque al final lo que uno quiere, en este caso concreto, que es una tienda online, es vender. Entonces tú dices, vale, yo tengo 20.000 euros de ingresos del mes de diciembre, de ventas directas del mes de diciembre. ¿Cómo se reparten? ¿Por qué tengo 10.000 de tráfico referido? ¿Quiénes son esos referidos que me han traído gente? Me han traído 2.000 personas que me han hecho 80 compras. ¿Por qué los que vienen recomendados por alguien compran una media de 108 euros y los que vienen de AdWords compran una media de 48 euros? Porque te fías más de una página web que te lleva a otra que de una publicidad contratada en Google. Entonces, todo eso son preguntas que plantea ella en el capítulo 4 al 6 para que vosotros hagáis las conclusiones, saquéis las conclusiones que creáis que pueden responder a ese comportamiento de usuario. ¿De acuerdo? Lo mismo a la hora de analizar el contenido. También habla del análisis del contenido. La gente que ha llegado a estas páginas, por qué ha llegado y cómo se ha comportado en estas páginas. ¿De acuerdo? Entonces, responder a preguntas. Nos interesa traducir la web. ¿Qué páginas son más rentables? Y las de menos,
podemos mejorar las que son menos rentables, qué otras páginas generan conversiones, qué palabras clave son más comunes. De manera que ella está siempre planteando más preguntas todavía con las herramientas de análisis que te está enseñando, con las 4 o 5 KPIs que te está indicando qué es lo que tienes que mirar. Luego cada uno tendrá que sacar de ahí sus conclusiones. También entra ahí, tratando el tema de los objetivos de negocio a nivel económico, con el embudo de conversiones. Que tengas que definir cuánta gente recibe impresiones de tus anuncios, cuánta gente ve tu publicidad. Yo, por ejemplo, puedo definir la gente que hay aquí y ver de cuántos de los que estáis aquí tengo tráfico directo desde la URL o tengo tráfico por la búsqueda Miguel López esta semana. ¿De acuerdo? Esteban, ¿cuánta gente hay apuntada? ¿80? No. ¿40? 66. De 66, preinscritos igual habían 80. 92, vale, ya sabemos cuánta gente se ha preinscrito, cuánta gente ha venido. Ahora me gustaría saber cuántos de vosotros llegaréis a la web y cuántos finalmente enviaréis un correo electrónico. Al final hay que definir estos embudos, que son los que te ayudan a saber si tu negocio funciona o no funciona bien y qué es lo más accionable que puedes tocar, lo que te va a reportar un mayor beneficio. Eso respecto a los capítulos 4 y 6. Puedes sacar gráficas más avanzadas. Esta es una gráfica, mapa de calor de conversiones por día y por hora. Esto ya son palabras mayores. Pero aún así esto lo que te va a decir también son preguntas. ¿A qué horas viene la gente? Porque esto es a qué horas está la gente, por horas y por días, pero no a qué hora compran. Has de cotejar ambas páginas. Hay veces que hay búsquedas informacionales, solo quieres saber qué hay en una zona determinada y entras a una página de un hotel, pero no tienes intención de comprar en ese hotel, de reservar en ese hotel, porque es muy caro, pero sí tiene la mejor información de la zona. Entonces todo eso al final se traduce en más y más preguntas. Al final es un libro muy puñetero, o sea, muy jodido, porque te tienes al final diciendo, bueno, ¿y la respuesta a esto qué? La respuesta te la tienes que sacar tú. O sea, que has de multiplicar las horas por un montón más y cada vez dormir menos tiempo, ¿vale? Pero es un libro que está muy bien. Diría que es filosofía 2.0. Lo lees y te planteas más preguntas todavía. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Me dé a mí unos segundos? ¿No? ¿Alguien ha asistido a la clase que he dado esta semana pasada en el Poli? Jesús, a casi clase, ¿no? ¿Habrá una sesión? ¿Vais a recuperar la clase? Recuperaremos el 24 de mayo. ¿El 24 de mayo? Mal día. Viernes. El 24 de mayo tenéis una jornada GDSTIC con Fernando Muñoz. El martes de esa semana, pero no el viernes. Ah, vale. Vale. Fernando Muñoz, Javier Casares y no sé quién más. Bien. Análisis cualitativo. Esto ya es más complicado. Aquí hace mención de una gráfica que le gusta mucho a Tristán y es el cuadro Vita de territorio creativo para el análisis del comportamiento del usuario en redes sociales. Ya el análisis cualitativo no es cuánta gente, sino qué están diciendo de mi marca, cómo lo están diciendo, qué menciones están haciendo de mi marca y cómo puede funcionar el social media, que es algo tan difícil de calcular el ROI según se le puede leer por ahí. ¿De acuerdo? También conocer el comportamiento del usuario en una gráfica que incluye dentro de lo que es los medios pagados, la publicidad pagada frente a la conseguida, la atención, la consideración del usuario hasta que llega al sitio y luego el uso y la promoción que hace de ese sitio web porque le ha gustado los servicios o productos. Y ya se mete ahí de lleno en el análisis de campañas. Y esto sí que ya da para un montón más de páginas. Entonces, ¿qué ocurre? Que explica lo que es el tráfico de display, lo que es el orgánico, la gente que llega por social media, por mailing, analizando dónde te has gastado el dinero, cómo se comportan una vez llegan a la web y qué es lo que finalmente te están comprando. Entonces esto ya lo desglosa mucho más. Pero aquí lo importante que dice ella, y aquí sí que gasta 4 o 5 páginas explicando punto por punto, paso a paso, qué es el etiquetado de campañas, es que si no se etiquetan las campañas correctamente, Google Analytics solo puede medir tráfico orgánico, directo, referral y 3 o 4 fuentes más. De manera que lo que explica muy bien es que etiquetes lo que es el tráfico de mailing, los enlaces que recibes de redes sociales, los que son patrocinios, lo que son banners, y te detalla cómo tienes que etiquetar cada enlace que pones fuera de tu sitio web
para que cuando llegue a tu sitio web puedas asignarle un canal de entrada para ver si el medio es rentable o no es rentable. Entonces ya llega a este punto, a la herramienta creadora de URLs. La herramienta creadora de URLs. Donde básicamente lo que hace es desglosar cómo funciona, pero se mete en camisa de 11 varas porque sin explicar esto empieza ya con el código, empieza a definir lo que es el UTM source, UTM medium, term, content y campaign. Bien, estos elementos de UTM solo funcionan para Analytics, es importante decirlo así. Entonces, define esto en base a que todos estemos gastando Google Analytics. Si fueran otras herramientas, como por ejemplo Shitty o At Internet, habría que etiquetar de otra manera distinta. Entonces, lo que ella dice es que cuando tú pongas un enlace fuera de tu sitio web para poder identificar claramente a qué campaña pertenece, tienes que etiquetarlo de esta manera. Por ejemplo, UTM Medium, banner. Si es un banner, no vale que me diga de qué URL viene. Quiero que me diga de qué campaña es, qué diseño es, qué término tiene dentro del texto del banner, que es un banner y encima el sitio desde el cual me envía la visita. Todo eso me lo puede decir un enlace si está bien etiquetado. El problema de los etiquetados es que solo puedes medir a partir del momento en que está etiquetado. Es decir, hacia atrás no puedes medir. Entonces, si no está etiquetada una campaña, por mucho que te empeñes, no puedes medir esa campaña. Y esto la gente se da cuenta cuando ya es tarde. Vamos a medir una campaña de emailing. ¿Cómo mides una campaña de emailing si el email no está etiquetado? No, por el tráfico que ponga que viene de email. O que viene del teléfono. ¿Vale? Entonces, si no lo etiquetas antes, no puedes medirlo después. Entonces pierdes prácticamente cualquier opción de hacer algo en el capítulo 7, que es el análisis de campañas. Hay que comprobar que AdWords está bien etiquetado, hay que comprobar que los banners están bien etiquetados, y al final todo se basa en etiquetar. Los analistas yo creo que trabajan en Zara. Etiqueta, 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 todo etiquetado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez las etiquetado es cuando ya en Analytics o en cualquier otra herramienta puedes utilizar esas etiquetas para definir segmentos, para analizar solamente una parte del tráfico, para poder comparar una campaña con otra, con otra, con otra y ver cuál de las campañas es más rentable. No solo en términos económicos, sino hay campañas, como por ejemplo este evento, donde lo más rentable pues será que recordéis que yo he dado esta clase, o que esta charla, o que recordéis que el mes que viene tenemos una ponencia de... una ponencia sorpresa, que la va a dar Jesús Gallén. De hecho así, y has dicho tú, para, te ha tocado el 25. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos el segmento ya etiquetado es cuando podemos. Por ejemplo aquí, pues vemos las visitas, el MailChimp a trabajadores, el correo enviado a trabajadores o el correo enviado a desempleados. Pero podemos comparar uno con el otro porque están correctamente etiquetados. Y en eso es donde el capítulo 7 da muchas más vueltas. En el etiquetado correcto, en el tagueado correcto, los analistas llamamos tags, taguearse, para taguear el etiquetado de todas las campañas. Y entonces, una vez está etiquetado, vuelve con más métricas. CPM, CPL, costes de mantenimiento, comisión por lead, CTR, posiciones. Todo esto además lo desglosa en función de cuál es el interés que tú tienes. ¿Qué es lo que quieres responder? Y empieza a detallar. Para responder estas preguntas tienes que mirar esto, 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 esto y esto. Para responder estas otras preguntas, esto, 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 esto. Y esto al final son 3 páginas donde hay un montón de estos elementos, ¿no?, que te van explicando qué respuestas te dan a ciertas preguntas. Por ejemplo, para poder analizar el rendimiento de una campaña en social media, pues empieza a medir fans, followers, mentions, retweets, etcétera, etcétera. Te empieza a explicar cómo tienes que etiquetarlo para poder medirlo correctamente. Y luego ya, con eso ya, se queda con un montón de trabajo para hacer. Y baja un poco ya el nivel de lo que es el contenido del libro a nivel de dureza, de complicación, ¿vale? Baja un poco la complicación y la dureza del libro, pero aún así sigue metiendo caña. ¿Por qué? Porque llega el punto de informes y dashboards. Llega el momento de representar todo eso para que sea entendible. Y entonces empieza a hablar de KPIs, de que los informes tienen que ser contextuales, de que tienes que tener un informe o un dashboard, un panel de control para cada cliente. ¿Quiénes son los clientes? Pues los clientes no es la empresa que te contrata, sino cada una de las personas que tiene que tomar decisiones. Si yo trabajo con una agencia de publicidad, un cliente es la empresa de diseño web. Otro cliente es el director de marketing del cliente de la agencia de publicidad.
Y luego estará también como cliente la propia agencia de publicidad. De manera que tendré que tener 3 dashboards con distintos informes para cada uno de ellos, para que cada uno tome las decisiones que le corresponden. Error, casi siempre se hace un solo dashboard para todo el proyecto. Y entonces todos ven demasiada información, en lugar de ver la información que necesitan para tomar decisiones. Y luego, claro, el dashboard y el informe tiene que tener recomendaciones, no vale solamente con tomar los datos. Muchos informes de AdWords, por ejemplo, que vemos de agencias esto es lo que ha hecho este mes la campaña de AdWords. Eso yo ya lo sé, lo he contratado yo. Es más, ese informe es gratuito, me lo da AdWords. Lo que necesito saber es qué ha hecho la agencia ese mes para mejorar mi campaña y qué recomendaciones me proponen para poder rentabilizar más mi dinero. Pero un informe automatizado, Analytics tiene informes automáticos, donde lo único que te dicen es: usted se ha gastado 1.000 euros en AdWords en estas palabras clave, con este CTR, con estos clics estos días. Yo no lo veo facturable. Lo importante es que te indique cuáles son los KPIs, que te dé un informe accionable por usuario y, por supuesto, que te dé recomendaciones de mejora o que las pongan en práctica. Entonces, los KPIs tienen que estar indicados en cada uno de los objetos y luego los informes tienen que ser fácilmente entendibles. A nivel de informes, porque luego están los dashboards, que son los paneles de control, que ya tienen que ser más escuetos. La idea es que sean 1 o 2 folios A4 como máximo y que incluyan los KPIs de adquisición, retención, fidelización, actitud, en función del usuario que tiene que recibir ese panel de control. Y luego tienes dashboards ejecutivos de contenido, de campañas o de usabilidad. Por ejemplo, el responsable de un blog de contenido le interesa un dashboard que le dé indicación de qué contenidos son mejores o peores para la retención o captación de usuarios. Y el resto no tienen por qué ser de interés para él. Le puede interesar uno de retención y fidelización, pero no adquisición, porque la entrada a ese blog de contenido la tienen que hacer con inversión en banners, promociones, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a Jesús le puede interesar un dashboard de contenido centrado en retención y fidelización, o en actitud respecto a lo que quiere hacer el usuario después de ir a un blog de lectura. Entonces, cada uno tiene que crearse sus propios dashboards. Y ahí es donde está el informe que ella utilizaba, creo que este era para Bankinter, donde se creó un dashboard suyo, para gustos colores, donde daba de un pantallazo una visión de cómo funcionaba un mes el sitio web que tenían aquí. Entonces, yo siempre he pensado que los informes y los dashboards tienen que ser accionables. Entonces, a mí no me gustan los dashboards que dan foto fija. O sea, esto es lo que ha pasado este mes, a no ser que al lado tengas el folio con el del mes pasado. Y entonces puedas ver si subes o bajas, qué mejoras o qué empeoras. Entonces, hay otros dashboards bastante más completos, incluso herramientas más avanzadas que Analytics, que te permiten obtener información que sí que es accionable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también te explica algunas herramientas de analítica web y dónde está Google dentro de lo que es las herramientas de análisis web. No es la mejor, pero sí es gratuita. ¿De acuerdo? Las empresas serias utilizan Adobe, IBM o Comscore porque sí se están jugando los titos, ¿vale? Y por eso ya en España está, creo que Privali ha sido la primera empresa que está utilizando Google Analytics Premium, que cuesta 150.000 dólares al año. Unos 100, han redondeado, en España han dicho 100.000 euros al año, ¿vale? Pero nada, eso te lo gastas en nada. Entonces, te pipas. Pero ¿qué ocurre? Que Analytics es la herramienta que más utiliza todo el mundo. Entonces, ahí sí que ya entra en definir esas herramientas y luego ya va un poco a definición. Esto es el modelo de madurez de la analítica web definido en 2007. Ya tiene 5 años, pero es en lo que se basan los analistas para ver en qué punto está cada uno. Y aquí es donde ella saca el látigo para decirte, en base al análisis que tú haces, en cuál de los 5 estadios estás. Y casi todo el mundo se queda en el estadio 1 o 1,5. Bien, en España tampoco estamos tan avanzados como para llegar al nivel 5. Es más, incluso muchas empresas muy potentes se quedan entre nivel 2 y 3, como mucho. No hay tanta gente que tenga alertas de KPIs, que cuando un indicador baja o sube demasiado, te envía un mensaje al móvil para que actúes de inmediato. Entonces, sí que es interesante ver dónde está cada uno y qué tipo de analista hace falta para cada uno de estos. Porque al final el analista web es como este señor. Siempre está preguntando por qué, y por qué, y por qué, y por qué no he pasado a la final.
Pues porque te han dado una paliza, ¿vale? Y esto es lo que hay que responder siempre. ¿Por qué ocurren las cosas en nuestro sitio web? ¿Y qué puedo hacer para solucionar esos problemas? Pero al final lo que plantea el libro, como este, son más preguntas, cada día más preguntas que tienes que buscarte la vida para poder resolverlas y mucho más trabajo. Al final hay que medir, analizar y actuar sobre lo que estamos viendo que nos dicen las herramientas. Porque si medimos y medio analizamos pero no actuamos, estamos perdiendo el tiempo. Eso sí, estamos jugando con una herramienta entretenidísima y pasando un montón de horas. Casi siempre además el lunes por la mañana con el primer café. A ver, ¿cuántas visitas has tenido la semana pasada? Bien, intentad actuar y sobre todo, cogeros el libro, ¿de acuerdo? Pillároslo, leeroslo de tilón hasta el capítulo 4, bajad un poco el ritmo, poned en práctica los ejercicios y intentar responder las preguntas que ahí se plantean y poco a poco ir llegando hasta el capítulo 7, que es el más denso, y al final llegaréis al tema de los dashboards, de los informes y a ser analistas web. Después de medir, viene el análisis. Muchas gracias. Bien, ¿una pregunta?